En los últimos años, México ha sido testigo de una escalada en la violencia relacionada con el crimen organizado, especialmente en regiones como Sinaloa, conocido como uno de los epicentros del narcotráfico. Esta situación ha llevado a las autoridades a implementar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir la influencia de los cárteles. La movilización de fuerzas militares hacia áreas conflictivas ha sido una de las estrategias clave en esta lucha continua. En este contexto, la llegada de un contingente significativo de 600 efectivos del ejército a Culiacán refleja los esfuerzos del gobierno mexicano para recuperar el control y brindar un entorno más seguro para la población. ¿Qué lograron? ¿Pudieron ganar a los chavos en el terreno? Veamos ya. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Según medios locales, el convoy militar llegó la tarde de este miércoles, 19 de junio, a Culiacán. Una vez en la ciudad, los efectivos realizaron un recorrido de reconocimiento para familiarizarse con algunos puntos importantes. Este recorrido fue esencial para que los elementos del ejército pudieran identificar áreas clave y planificar sus operaciones con mayor precisión. Cabe destacar que apenas un día antes, durante la madrugada del miércoles, se reportó un trágico incidente: el hallazgo del cadáver de un guardia nacional en un área conocida como el Complex de la Primavera, en Culiacán. El cuerpo del agente, quien se encontraba en su día de descanso, presentaba 8 impactos de bala, además del clásico tiro de gracia, un signo brutal de las tácticas utilizadas por los criminales. El descubrimiento del efectivo tuvo lugar en la avenida Prolongación Álvaro Obregón, en Culiacán, donde se encontraron 7 casquillos de bala de grueso calibre. Posteriormente, se confirmó que la víctima era un miembro activo de la Guardia Nacional, quien había sido asesinado a tiros. Alrededor de la 1:50 de la madrugada, las autoridades locales recibieron un reporte sobre el hallazgo de un cuerpo en la avenida Prolongación Álvaro Obregón. La víctima fue identificada como Juan Manuel, un efectivo de la Guardia Nacional. Sin embargo, aún no se han revelado detalles sobre el tiempo que llevaba en la corporación, su edad ni su lugar de origen. ¿Estará el nombre de los Chapitos inmiscuido en esta muerte? Las recientes acciones contra los Chapitos han golpeado fuertemente al grupo criminal en Culiacán. Desde el domingo 23 de junio, las Fuerzas Armadas han intensificado su presencia en la región. Ese día, el Chore, jefe de plaza en El Dorado y cercano a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder del grupo, murió en un enfrentamiento con militares. El enfrentamiento ocurrió cuando el ejército y la Guardia Nacional llegaron a la comunidad de Leopoldo Sánchez Celis y fueron recibidos a tiros. Las fuerzas federales respondieron al ataque, resultando en la muerte del presunto delincuente. 5 días después, un nuevo operativo tuvo lugar. Desde la madrugada del jueves, la presencia militar en Culiacán aumentó, generando tensión en la ciudad. Este despliegue incluyó sobrevuelos de helicópteros y aseguramiento de varios domicilios. Esa misma tarde se anunció la captura del Oso. Según el Registro Nacional de Detenciones, su detención se efectuó poco antes de las 18 horas, sin incidentes violentos. Culiacán, considerado el principal bastión del cártel de Sinaloa, ofrece una geografía ideal para la agricultura y el narcotráfico, con rutas naturales que facilitan el transporte de drogas. Pero esta no es la primera vez en el año que el ejército llega a las calles de Culiacán. En enero, un contingente de 600 efectivos del ejército mexicano llegó al estado de Sinaloa con el objetivo de frenar las actividades delictivas de los grupos criminales. Estos soldados tienen la misión de colaborar con las autoridades locales para reducir los índices de criminalidad y garantizar la seguridad, el orden y la paz pública. Su presencia busca crear un entorno en el que la población pueda llevar a cabo sus actividades diarias con normalidad. Al llegar, los militares realizaron patrullajes en las calles de la capital del estado para demostrar su presencia y autoridad. En un comunicado oficial, la Secretaría de la Defensa Nacional destacó que estas tropas se caracterizan por su alta movilidad y flexibilidad, lo que les permite aprovechar eficazmente los datos de inteligencia. Están equipados con armamento avanzado, material y equipo especializado, y cuentan con un riguroso entrenamiento para llevar a cabo operaciones en coordinación con las autoridades federales y municipales. Es importante señalar que durante el mismo periodo, en 2023, se llevaron a cabo importantes detenciones relacionadas con la delincuencia organizada y se desmantelaron varios narcolaboratorios en el primer mes del año. Con estas acciones, el ejército mexicano reafirma su compromiso de proteger y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, garantizando la paz y seguridad
de todos los mexicanos, aseguraron las autoridades militares. En contraste con esto, en meses pasados, la DEA indicó que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son los grandes protagonistas del último informe anual de la institución. La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos publicó su informe anual en medio de tensiones con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por los reclamos hechos ante la Cámara de Representantes por los retrasos en la entrega de visas para sus elementos desplegados en México. El gobierno mexicano negó que la cooperación bilateral en la llamada guerra contra las drogas fuera inconsistente, como acusó el zar antidrogas, Agne Milgram, y dio por terminada la polémica al asegurar que las autorizaciones ya habían sido entregadas desde hace semanas. El encontronazo con las autoridades mexicanas no movió un ápice la posición de la DEA en la lucha contra el narcotráfico y su cruzada contra las organizaciones criminales del país latinoamericano, a quienes señalaba como los responsables de la epidemia de fentanilo que azota a la sociedad estadounidense. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco han causado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos. Se leía en el documento. La DEA afirma que las ganancias del cártel de Sinaloa y el CJNG por el tráfico de fentanilo alcanzan miles de millones de dólares cada año, gracias a una vasta red criminal que abarca más de 40 países y los 50 estados de Estados Unidos. Operan largas cadenas mundiales de suministro, desde los precursores químicos hasta las instalaciones de producción, y dirigen una compleja red de cómplices que incluye a navieras internacionales, transportistas en ambos lados de la frontera, funcionarios corruptos, constructores de túneles, empresas fachada, testaferros que blanquean el dinero y otros, advierte la agencia en su informe. La supremacía de los cárteles de Sinaloa y Jalisco ha consolidado su dominio en el mercado de drogas ilícitas en Estados Unidos, eliminando la competencia. Según la DEA, ambos cárteles rivales han emergido como los principales actores en el tráfico de drogas en territorio estadounidense. Estos hallazgos, como en ocasiones anteriores, generan controversia y contradicen la postura oficial del gobierno de López Obrador, que sostiene que en México no se produce fentanilo y que el país solo actúa como un punto de tránsito en la cadena de tráfico que inicia en Asia. No obstante, la DEA cuestiona la eficacia de la Marina Mexicana en el control aduanal y la vigilancia de los principales puertos del país, sugiriendo que en realidad son los grupos criminales quienes manejan las terminales portuarias. Además, el informe de la DEA señala la existencia de corrupción entre jueces y funcionarios de diversos niveles del gobierno mexicano, aunque no proporciona detalles específicos. Este aspecto ha sido un punto de tensión con el presidente mexicano, quien ha acusado a la DEA de estar detrás de una serie de filtraciones periodísticas que vinculan a su círculo cercano con el crimen organizado. ¿Qué opina la DEA del actual cártel de Sinaloa? El cártel de Sinaloa no tiene un líder. Con estas declaraciones, la DEA describe la estructura de la organización criminal fundada por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Mayo Zambada, junto a otros capos. Según la agencia antidrogas, desde que Guzmán fue condenado a cadena perpetua en julio de 2019 en Nueva York, el cártel se ha fragmentado en 4 facciones independientes que cooperan entre sí. Este modelo, asegura la DEA, permite a los líderes de cada grupo compartir recursos como rutas de contrabando, contactos corruptos, acceso a proveedores de sustancias ilegales y redes de lavado de dinero, sin necesidad de dividir las ganancias o responder a una cadena de mando central. La DEA compara este modelo con un paraguas que abarca las distintas facciones del cártel. Una de estas facciones son los Chapitos, los 4 hijos del Chapo: Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López. La detención de Ovidio, alias El Ratón, en enero del año pasado en Culiacán, desató una violenta respuesta del cártel y el caos en la ciudad. 3 meses después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó múltiples cargos contra los 4 herederos del capo y una veintena de sus asociados. Ovidio fue extraditado en septiembre de 2023, mientras que sus hermanos siguen prófugos. Esta estructura descentralizada ha generado un cartel más resiliente y difícil de desmantelar, complicando los esfuerzos internacionales para frenar su actividad criminal. La fragmentación y cooperación interna del cártel de Sinaloa representa un desafío constante para las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, que intentan poner fin a su reinado de terror y narcotráfico. Otra facción está liderada por el Mayo Zambada, quien ha estado en la cúspide del cártel durante 3 décadas y enfrenta acusaciones por tráfico de fentanilo desde febrero de 2024 en un tribunal de Nueva York. Aunque la presencia de Zambada y los Chapitos no sorprende, surgen detalles poco conocidos
particularmente debido al secreto que rodea al Mayo. Se informa que Zambada García, de 76 años, enfrenta problemas de salud que han puesto en duda su liderazgo dentro de su facción. Según la DEA, las otras dos células son controladas por Aureliano Guano Guzmán Loera, hermano del Chapo y con influencia en el Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango y Chihuahua, y por Rafael Caro Quintero, un antiguo aliado de los fundadores del cártel, también vinculado a sus adversarios. Sin embargo, la DEA cuestiona la cooperación entre las facciones. Las luchas internas por el poder y las alianzas cambiantes han puesto en duda la efectividad del modelo Paraguas, señala la agencia. Los Chapitos están en el centro de una batalla interna contra el antiguo socio de su padre, Ismael Zambada García. También mencionan disputas con el grupo de Caro Quintero, conocido como el Cártel de Caborca. Desde 2012, según la DEA, el Cártel de Sinaloa ha estado traficando fentanilo mucho antes que Estados Unidos lo convirtiera en una prioridad máxima. Se atribuye a los Chapitos la decisión de expandir el comercio ilegal de esta sustancia dentro de la organización, superando incluso a sus rivales del CJNG en este negocio. El Cártel de Sinaloa domina el mercado del fentanilo, manipulando la cadena global de suministro y estableciendo laboratorios clandestinos en México. Destaca la agencia. Este modelo de negocios replica el utilizado por el tráfico de metanfetaminas, desarrollado hace más de 25 años. La DEA no se limita a describir el esquema comercial, sino que también critica a las autoridades chinas y mexicanas. A pesar de los controles implementados por los gobiernos de México, el flujo de precursores químicos hacia México no muestra signos de disminución, afirma la agencia, subrayando los desafíos persistentes en la lucha contra el tráfico de drogas sintéticas. La DEA destaca que el Cártel de Sinaloa está expandiendo sus operaciones globales, diversificando sus proveedores de productos químicos y ampliando su red logística en todo el mundo. Además de sus tradicionales vínculos con países como China y México, el cártel ahora está explorando oportunidades en India, conocida por tener una de las industrias farmacéuticas más grandes del mundo. Este movimiento estratégico busca asegurar el suministro constante de precursores químicos, clave para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas. En el sudeste asiático y Oceanía, la DEA informa que el Cártel de Sinaloa ha consolidado su dominio en el mercado de las metanfetaminas, obteniendo ganancias que superan significativamente las generadas por sus actividades en Estados Unidos. Esta región sirve como un centro neural para la manufactura y distribución de metanfetaminas hacia el mercado global. En África, el cártel utiliza puntos estratégicos para el transbordo de cargamentos de drogas destinados al mercado europeo, aprovechando la vulnerabilidad de algunas rutas marítimas y terrestres menos controladas. La DEA también ha identificado operadores financieros del cártel operando desde Centroamérica y Sudamérica hasta destinos tan lejanos como España, Marruecos, Sudáfrica, Rusia y Australia. Esta red global no solo facilita el tráfico de drogas, sino que también permite al cártel lavar sus ganancias ilícitas a través de complejas operaciones financieras internacionales. El persistente enfoque de la DEA en las actividades del Cártel de Sinaloa se debe a su capacidad única para adaptarse y expandirse a nivel global, desafiando constantemente los esfuerzos de aplicación de la ley en múltiples continentes. Este enfoque multifacético del cártel, desde el tráfico de precursores químicos hasta la distribución de drogas terminadas, subraya su poderío y su capacidad para influir en los mercados mundiales de narcóticos. En Culiacán, la reciente llegada de 600 efectivos militares mexicanos marca un capítulo más en la compleja lucha contra la delincuencia organizada. Esta acción refleja los esfuerzos continuos del gobierno para contener y desmantelar las operaciones de grupos como los Chapitos, quienes han heredado y expandido el imperio criminal de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán. Los Chapitos, liderados por los hijos del Chapo, representan una nueva generación en el narcotráfico, adaptándose a las presiones internacionales y locales mientras mantienen el control sobre rutas clave y operaciones de drogas sintéticas como el fentanilo. La DEA, por su parte, persiste en su búsqueda implacable de estos líderes criminales, destacando la complejidad de sus redes globales y la resistencia de sus operaciones ante los esfuerzos de aplicación de la ley. Desde la diversificación de proveedores químicos en India hasta la expansión de sus negocios en metanfetaminas en el sudeste asiático y Oceanía, el Cártel de Sinaloa sigue siendo un actor dominante en el panorama del narcotráfico internacional. Sus tentáculos se extienden por más de 47 países, demostrando una capacidad única para adaptarse y prosperar en entornos cambiantes y hostiles. En este contexto, la presencia militar en Culiacán busca contener la violencia y restablecer el orden público, aunque enfrenta desafíos significativos
debido a la complejidad y la profundidad de las raíces del crimen organizado en la región. Mientras tanto, la DEA continúa presionando para desmantelar las estructuras financieras y operativas de los chapitos, subrayando la importancia estratégica de estos esfuerzos para la seguridad nacional, tanto en México como en Estados Unidos. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!